Entrevistas exclusivas. Con Barbie Shields. Estudio Caliente Producciones. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to you. Hay mucha gente que dice que el feminismo de hoy y los postulados feministas de hoy no son los postulados feministas originales. En una época no tan lejana, ser cristiano era sinónimo de ser culto, de ser inteligente, de ser intelectual, porque es que los que enseñaban a leer y a escribir también eran los cristianos. Ocultar incluso piojos, o sea, había unas faltas de higiene enormes en la corte, incluso dentro del propio palacio. Hoy en Estudio Caliente tenemos una grata sorpresa y es nuestro director del periódico Eñe Televisión, el anterior periódico nombrado El Correo de España, el Eñe Televisión España, que se llama desde hace ya algunos añitos, y él es el nuevo director desde hace ¿cuánto tiempo? Santiago García Lucio. Un placer, Barbie, estar aquí con vosotros para empezar. Y luego, pues mira, soy director desde hace muy poco, desde el 2025, desde julio de 2025, una cosa así, julio-agosto de 2025, muy poquito. Muy bien, vamos a continuar dando las gracias una vez más al Hotel Don Pío de Madrid, que como siempre nos deja y nos presta sus instalaciones amablemente, y a su directora, doña Estrella. ¿Por qué está aquí hoy don Santiago García Lucio? Director y editor del periódico Eñe Televisión, donde también colaboro, y donde él suele colaborar también en todas las entrevistas que llevo a cabo. Voy a explicar primeramente quién es, porque aunque se pueda ver alguien muy joven, es un genio, un cerebrito, de esos que a mí me gusta entrevistar. Santiago es experto en Revolución Francesa de relevancia nacional e internacional, en Argentina, Colombia, Venezuela, México, Chile, propietario y editor, como acabo de decir, del periódico Eñe Televisión España, y por lo tanto periodista, y es corrector editorial también. En su carrera cuenta además con una colección de libros: Tiempos convulsos, Historia de la Revolución Francesa, y de ahí también cuenta con un podcast sobre todo esto precisamente, que nos va a hablar a continuación. Bueno, él ha aparecido y suele aparecer en muchos medios, en televisión, en prensa escrita, en radio, en internet. Primeramente, ¿de dónde te nace, Santiago, la pasión para que llegues a ser esa persona tan experta en la historia de la Revolución Francesa? Sí, pues mira, Barbie, esa es una muy buena pregunta. Yo me recuerdo en el colegio estudiando historia a los 12-13 añitos de edad, y yo recuerdo que ya sabéis que en historia en el colegio es que, a ver, tampoco se puede pedir más, se hace una panorámica que se dice por todas las etapas, por el recorrido histórico general, pero panorámico, sin poder entrar mucho a valorar por cuestiones de selectividad, tiempo, etcétera. Y yo recuerdo que estaba en la clase de historia y leí de pasada, me impartieron una frase que fue la siguiente, os la cito textualmente, fijaos qué potencia: la Revolución Francesa es el acontecimiento más importante de la historia occidental. Hay avances como la Revolución Industrial o el capitalismo, pero en lo que se refiere a acontecimientos no se me ocurre ninguno más importante. Esta frase es de un señor que se llama Jack Zenser, profesor de la Universidad George Mason de Estados Unidos, que evidentemente también es historiador, y pues básicamente sería esta frase con la que parto, la que me llevaría a encerrarme en una biblioteca a la edad de 13-14 años, y pues hasta el día de hoy, hasta muy recientemente, encerrado en bibliotecas estudiando el fenómeno de la Revolución Francesa, porque, como decía Zenser, es según él el acontecimiento más importante de la historia occidental, que se dice pronto. Luego podemos hablar de las cosas que trae la Revolución Francesa, que son muchísimas, muchísimas. De hecho, a día de hoy todo lo que tenemos hoy es deudor de la Revolución Francesa, prácticamente todo, con lo cual la importancia es incuestionable. ¿Qué destacarías desde el que parte la Revolución Francesa, como por ejemplo los derechos humanos,
etcétera, etcétera. Pero me interesa Sí. más que empieces a hablar a lo mejor con el tema de los derechos humanos. Sí, sí, pues mira, desde luego eso, es que hay muchas cosas, un sinfín de cosas muy importantes, pero sí, desde luego yo destaco y enmarco los derechos humanos y sobre todo los derechos del hombre y del ciudadano, al que seguiría los derechos de la mujer y la ciudadana. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, es que es un tema tan rico que es que toca todo. Feminismo. El primer feminismo nace con la Revolución Francesa, evidentemente. Me preguntabas qué es lo más importante. Para mí yo diría, sí, derechos humanos y el hecho de que, fijaos, que se empieza a considerar al hombre como ciudadano, ciudadana, en lugar de lo que había hasta ese momento, hasta el feudalismo, que era vasallo. El vasallo, la vasalla, todo estaba supeditado al rey. La gente tenía una calidad de vida muy mala, no había derechos humanos, o sea, de hecho la gente que servía al rey, muchos vivían prácticamente hacinados, sin una higiene básica, o sea, y la Revolución Francesa, entre muchas otras cosas, trae todo eso, trae el hecho de considerar a la gente ciudadano, ciudadana, lo cual implica intentar no darles un trato de segunda, intentar que por el hecho de tener una autoridad por encima, un rey, un monarca, un policía, llámalo X, esas personas no tengan unas condiciones dignas de vida. Es curioso que comentas porque me viene a la memoria el Palacio de Versalles, por ejemplo, lo conocí cuando tenía 11 años, fue mi primera escapada al extranjero y claro, lo pintan muy bonito desde fuera, pero esa educación básica, esos derechos mínimos incluso de higiene, no sé si sabrías contarme que realmente, o sea, en los jardines de palacio se utilizaba más que nada para desechos humanos, realmente, por esa falta de higiene que había. Sí. Y eso mismo dentro de palacio. Me imagino que eran solamente los vasallos, pero, o sea, no solamente los vasallos, imagino que también era la monarquía, ¿no? Sí, sí, pues mira, Barbie, al hilo de eso que comentas hay un ejemplo muy bueno que siempre me gusta citar en ese caso, porque la higiene sería otro tema a estudiar, el cambio en las costumbres higiénicas es un tema muy interesante, pero ahí eso que dices, hilo, el lazo, se habla bastante, sui generis conocido, el tema de las pelucas. De las pelucas que utilizaban, los empolvados, los mejunjes que usaban, se dice que en muchos casos era para ocultar incluso piojos, o sea, había unas faltas de higiene enormes en la corte, incluso dentro del propio palacio, o sea, no era como lo que tenemos ahora ni muchísimo menos, o sea, como tú misma has dicho, realmente había faltas de higiene, o sea, realmente era una cosa a tener en cuenta. ¿Y cuándo, en qué época realmente se empieza a considerar que eso es un problema grave y que tiene unas consecuencias? Pues fíjate, ¿en qué época concreta se empieza a considerar? Yo te diría que... ¿O a partir de qué detonante ya dicen hasta aquí? Mira, pues esa es una pregunta muy interesante. Yo si tuviera que citar un detonante para muchas cosas, es que eso es muy interesante. La Revolución Francesa es muy grande, abarca un periodo de 10 años, desde 1789 hasta 1799. Dentro de eso ocurren muchísimas cosas y entre esas muchas cosas que ocurren, obviamente es un proceso que luego, si te parece, podemos hablar un poco de cristianismo, de religión. Sí, porque por supuesto, lo tengo preparado. Yo, por ejemplo, fíjate, este tema se enfoca mucho como apunte, simplemente, de manera progresista, de manera izquierdista, de manera... sí, más bien con un cariz progresista, pero se puede enfocar de muchas otras maneras, luego lo comentamos, simplemente que se sepa que los tópicos se pueden romper. Y luego, pues, al hilo de lo que me decías, ¿yo qué periodo pondría como punto de inflexión, como para muchas cosas? Que no significa que el periodo sea perfecto, ojo. Yo diría que quizá la Ilustración, por toda esa fuerza de la razón, de los conocimientos, de la ciencia, muy probablemente quizá la Ilustración marca un punto de inflexión en muchas cosas. Es curioso porque también me viene a la memoria la película y el libro de El perfume. Entonces yo creo que está muy enfocado en esa época a la que estábamos justo hablando, pero bueno, pasando a otros temas un poquito menos desagradables, sí. Justo tenía preparada esta pregunta, como bien has dicho, sobre la religión. ¿Qué es más importante en la Revolución Francesa? O sea, ¿cómo la religión marca un detonante? Sí, sí. Pues fíjate, la religión concretamente
es muy importante y marca un detonante muy importante. Y como te he dicho muchas veces, la gente lo tiende a asociar a progresismo, pero es que no podemos olvidarnos de una cosa, y esto en lo que es el propio programa Tiempos Convulsos es tan importante que dedico un programa entero solamente a religión, a la importancia de la religión, del cristianismo, porque, por citar un ejemplo, la cultura, ¿dónde estaba la cultura? En los monasterios, en los conventos. ¿Quiénes impartían la cultura? Hasta la llegada de la Revolución Francesa al menos, los monjes, los monasterios. O sea, realmente en una época no tan lejana, ser cristiano era sinónimo de ser culto, de ser inteligente, de ser intelectual, porque es que los que enseñaban a leer y a escribir también eran los cristianos, también eran los monjes. O sea, realmente la importancia del cristianismo a lo largo de la historia ha sido incalculable. Y te cito un ejemplito y ya te cierro la pregunta. Hay un programa que a mí me gusta mucho, no sé si os sonará o lo conoceréis, que se llama La Contrahistoria. Es una auténtica maravilla, de un señor que se llama Fernando Díaz Villanueva, que para mí ha sido muy inspirador, y concretamente habla en algún programa del cristianismo y dice una frase que yo cito en Tiempos Convulsos, que es concretamente que cuando y fíjate qué importancia tiene esto, antes cuando la gente se definía, no decía yo soy moro, yo soy belga, yo soy francés, yo soy lituano, no decían tanto tengo, tanto valgo, no se centraban en el qué dirán, yo soy lo que dicen de mí o lo que hablan de mí. La gente, ¿qué era lo que decía? Soy cristiano, con esas palabras. O sea, no soy belga, no soy moro, no soy francés, antes que eso soy cristiano. Y de ahí luego, ¿de dónde vienes? Claro, porque el cristianismo es una forma de ética y una forma de vida. Claro. Efectivamente. Y esa forma de vida, ¿cómo se expande y cómo influye ese cristianismo partiendo de la Revolución Francesa? Sí, pues fíjate que la influencia del cristianismo es innegable, en el sentido de que recordemos todos, lo cito también como no inmaterial infaltable, a Thomas Hobbes, como él dice que el Leviatán, como él dice que el Estado y la Iglesia son lo mismo, hasta el punto de que se llegan muchas veces a confundir, a simbiotizar, a fusionar. O sea, fijaos la importancia que tenía el cristianismo, que en otro tiempo no tan lejano siquiera, era indivisible prácticamente del poder del Estado. O sea, Estado y cristianismo eran la misma cosa. Me ha llamado mucho la atención cuando has nombrado también el feminismo, o sea, cómo parte... ¿Cómo empiezas a hablar o empiezas a escalonar sobre la Revolución Francesa y cómo parte de ahí también el feminismo, el cristianismo? Todos son como muchos ismos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podrías explicar cómo surge también ese feminismo y hasta dónde llega? Porque también siempre, corrígeme si me equivoco, yo no soy historiadora, ahí estoy bastante pez, pero parte desde los romanos y los españoles realmente. Entonces, ¿cómo tiene tanta influencia, tanto poder la Revolución Francesa? Y háblame de ese feminismo que sale de ese hilo. Sí. Pues ese feminismo básicamente es importantísimo. Todo parte, Barbie, de lo que hablábamos antes, de esa distinción, ese cambio de vasallo, vasalla a ciudadano, ciudadana. Fíjate que sin ese cambio es imposible hablar de feminismo y casi te diría que de nada. O sea, porque pasar de ser personas hacinadas que sirven al rey, que si no sirven bien al rey le cortan la cabeza, le destripan, le sacan los intestinos, a ser ciudadanos, ciudadanas con derechos. Y ahí es donde surgen, como decías tú, los derechos humanos, y ahí es donde surge el feminismo. De hecho, primero se crea la Constitución de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Inmediatamente después se crea la Constitución de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y ahí es donde surge el primer feminismo, digamos, porque como dices tú, era algo que se había esbozado, algo que de alguna manera ya se había pintado, pero esa Constitución de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, no olvidemos que no existía, que sobre papel no estaba plasmada. O sea, se podían decir muchas cosas, pero no había un plasme en papel. Y ese feminismo de aquel entonces y los motivos por los que parte ese feminismo, ¿cómo era ese feminismo en aquella altura, de aquella época, al feminismo que
existe o que se pretende hoy en día? Sí, sí, pues esa pregunta es muy compleja y realmente se puede decir que era un feminismo muy distinto, muy diferente al que tenemos hoy en día. De hecho, se dice mucho, y esto es bastante vox populi, hay mucha gente que con lo que es el feminismo de hoy en día, yo no soy tan experto en esta corriente del feminismo como tal, pero no sé qué habrá de verdad realmente en ello, pero hay mucha gente que dice que el feminismo de hoy y los postulados feministas de hoy no son los postulados feministas originales, de cuando nació el feminismo, que se ha ido, no sé si diría desvirtuando porque es una palabra muy fuerte, pero sí modificando. Modificando, por ejemplo, porque claro, hay muchas cosas que yo creo que también en el nombre del feminismo, claro, es que dicen que hay dos feminismos, el feminismo auténtico del por qué nace, ¿no? Esa necesidad de tener derechos las mujeres, derechos iguales a los del hombre, no que el hombre y la mujer sean iguales. No quiero entrar aquí en temas políticos, personales y dejar de ser objetiva, pero claro, a mí me llama muchísimo la atención que haya un ministerio que se llame de igualdad, pero es que es un ministerio para un solo sexo, para la mujer. Entonces, hasta ese punto se ha desvirtuado ese feminismo inicial al feminismo de hoy en día. Pues realmente tienes razón en tanto en cuanto que es verdad que es un tema curioso. Es un tema bastante curioso porque es verdad que el Ministerio de Igualdad mayormente es para mujeres, o ha sido concebido para mujeres, ha sido pensado para mujeres, a ver, con obvia razón, con obvio sentido, ¿no? Obviamente, pero que quizá cabría pensar en el hecho de decir, y el día que un hombre tenga un problema o el día que a un hombre le pase algo, sin por ello tirar piedras contra el ministerio de ninguna manera, que entiendo que hacen su trabajo lo mejor que saben y que pueden, pero es curioso el asunto, como dices tú, Barbie, de representa realmente ambos géneros. Simplemente, como dices tú, como pregunta objetiva, sin entrar a valorar absolutamente nada, si representa o no representa. Claro, porque se trata, entiendo que lo que piden son los mismos derechos, no que el hombre y la mujer, vuelvo a reiterar, que sean iguales, porque es un axioma que uno se mira en un espejo y están condenadamente a entenderse, el hombre y la mujer, son completamente diferentes, pero que sí que puedan tener esa igualdad en derechos, claro. Entonces, para mí, a mí me genera cierta confusión y efectivamente, como bien dices, hay muchísimos hombres que dices, bueno, ¿dónde se quedan, no? Por el mero hecho de ser hombres, es como, bueno, ya tienes todas las papeletas de entrada, ya tienes todo perdido. Hoy en día hay muchísimos que se quejan de eso, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres entrar también, adentrarte un poquito más en ello. Sí, pues hombre, es un tema que cuanto menos, es verdad que, como dices tú, a ciertas personas al menos, es lógico que les genere una, como se llama, una disonancia cognitiva, y no sería raro porque hay personas que dicen que lo han vivido en sus propias carnes, que lo han vivido, que lo han visto y que lo han sentido. O sea, sin entrar aquí a valorar si es cierto o no es cierto, porque cada cual es un caso particular, yo sí que he oído a gente decir ese tipo de cosas. No sé si con mayor o menor razón, sí, pero... Y también he oído muchísimas mujeres que realmente cuando necesitan ayuda real no la obtienen. Y que, en fin, no sé, yo creo que hay un cacao maravillado ahí también bastante importante. No sé si hay varias corrientes del feminismo, si a lo largo de la historia se van modificando y van cambiando según gustos históricos, no sé. ¿Ves? Mira, eso, Barbie, que apuntas es muy interesante. Las corrientes, ¿no? El tema de las corrientes. Ese ha sido el gran cambio, o uno de los grandes cambios, que obviamente cuando nace el feminismo, nace como una corriente unívoca, unificada. Evidentemente, hasta que todo eso se particulariza, se desgaja, nace como feminismo y obviamente luego de ahí van, con el tiempo, como en toda ciencia, ¿no? En toda doctrina, disciplina, van surgiendo ramas, se va ramificando, pero como dices tú, y ese creo yo que ha sido el gran cambio, al principio obviamente nace el feminismo, que luego se va diversificando en muchísimas cosas y en muchísimas corrientes. Como experto en historia francesa, de ahí también surge los derechos humanos, ese poder que le faltó a Montesquieu cuando intenta, ahí te hemos entregado un par de libros de los cuales vas a ser también maquetador. Correcto. Y que hemos entrevistado a Augusto, que es el ideador, conjuntamente
con Gonzalo. ¿Qué sabes, qué podrías contar de esos libros, de ese poder íntegro que le faltó a Montesquieu, que tienes aquí, por si quieres ojearlo? Sí, si pues realmente son libros muy interesantes, es muy interesante este asunto, sobre todo porque, como comentan los teóricos del propio libro, y es verdad, por ejemplo, a mí ha habido una cosa que siempre como periodista, o sea, yo hablo sobre todo de mi campo, que es el que más conozco, el periodismo, llama la atención que haya tres poderes y que luego se hable entre bambalinas del periodismo para empezar, ¿no? O sea, que esto es obviamente mucho más denso, mucho más extenso, mucho más particularizado, pero por empezar por algún sitio que se hable del periodismo como el cuarto poder entre bambalinas, pero claro, luego tú teóricamente lees la Constitución y ves que hay tres poderes. Y es curioso que se hable del periodismo como cuarto poder, pero de forma oficiosa que no oficial. Siempre me ha llamado mucho la atención eso, que se habla del periodismo como cuarto poder, pero luego tú ves los poderes y figuran tres, no cuatro. Exacto. Con lo cual te quedas pensando, ¿el periodismo es el cuarto poder? ¿No es el cuarto poder? ¿Es lo que se dice pero no es verdad? O sea... ¿Y de la Constitución? ¿Qué podrías decir? O sea, ¿qué imagen tienes de...? Bueno, esto, claro, esto te ha llegado de sorpresa, todavía no lo conoces. Es la presunta Constitución que, a juicio de ellos, debiera existir. Sí. La Constitución española, tal y como conocemos hoy en día, ¿crees que se ajusta realmente a todos los españoles y que es justa? Pues es una pregunta muy compleja, porque, por ejemplo, he hablado con gente de este tema, con politólogos, y hay una cuestión que, a ver, al final es cierta porque técnicamente vivimos en democracia, ¿verdad? O sea, y hablaba con un politólogo el otro día del hecho de que cuando tú vas a votar, votas al cabeza de lista, al cabeza de cartel de un partido, pero nadie te da a votar al segundo, al tercero, al cuarto, etcétera, 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 y es un asunto que es bastante, cuanto menos, curioso, porque, oye, tú puedes votar al cabeza de lista, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Pablo Iglesias, el que sea. Pero a lo mejor es que a ti como ciudadano, a lo mejor también te interesaría poder votar a su segundo o a su tercero. Exactamente, pero no tienes esa posibilidad, claro. Haría, como dices tú, de opiniones en este sentido, creo que haría más limpia la democracia, la verdad. De hecho, si te vas a sistemas como, por ejemplo, el helvético, el suizo o el sueco, verás que son democracias mucho más participativas. Pasando a Ñ Televisión, al periódico al que diriges, anteriormente nuestro director, Ignacio Fernández Candelas, que es una bellísima persona, es alguien excepcional. Correcto. Tuvo que hacer una especie de casting a la hora de ceder el periódico, puesto que había tantísimos candidatos, le costó, pero a la hora de tenerlo claro, y me dijo, mira, pasas a tener un nuevo jefe, y creo que he dado en el clavo. La verdad es que congeniamos muy bien desde el principio, no es por tirarte flores, pero creo que como profesional me mereces la pena y un respeto, una admiración impresionantes. ¿Cómo, teniendo el bagaje que tiene ya ese periódico de tantísimos años, tanto peso, tan importante, a título político, científico, etcétera, etcétera, con unos colaboradores tan fuertes, tan poderosos, ¿cómo te animas y cómo eres capaz de ser el capitán de ese barco? Que lo mismo, claro, uno puede estar a la deriva o puede seguir navegando contracorriente en momentos en calma, y momentos de grandes tormentas, ¿no? Porque claro, es una responsabilidad muy, muy potente. No es un periódico nuevo, no es un periódico joven, es un periódico que tiene ya muchísima solera, muchísimo peso, y es una gran responsabilidad. ¿Cómo te adentras y cómo se lo toman tus alrededores? Mira, pues te cuento, yo desde pequeñito, básicamente, Barbie, esa es una pregunta muy interesante, porque yo nací con ciertos problemas, ciertas deficiencias, todo eso me acarreó, bueno, prematuridad, 5 meses sin edad, y al final, entre otras muchas cosas, TDAH, hiperactividad, superdotación, o sea, un cacao maravillado, que se suele decir, y pues básicamente esa hiperactividad
a mí me hace ser, desde pequeñito, muy autoexigente conmigo mismo y sobre todo muy proactivo. O sea, yo cuando veo cosas que me llaman la atención, cosas que me parece que pueden merecer la pena, no me lo suelo pensar mucho. O sea, en muchos casos me han dicho que quizás sea más un defecto por la parte de impulsividad, pero suelo ser bastante reflexivo, o sea que yo pienso que no. Y luego, terminándote de responder a lo que me preguntabas, pues sobre todo ese fue el hecho, y el hecho de que cuando vi esta oportunidad y empecé a hablar con Ignacio para lo que es, como dices tú, en una entrevista con muchos candidatos, el pase de testigo, yo al final soy periodista, he hecho la carrera de periodismo y sinceramente creo que, y puedo decirlo con la boca bien grande, ser director de un periódico, como dices tú, máxime uno tan bueno, tan fuerte, es el sueño de todo periodista salido de la facultad. Y pues yo cuando lo vi no me lo tuve que pensar mucho, la verdad. Dije, mira, para esto has estudiado periodismo, esto es lo que a ti te hubiera gustado hacer al salir de la facultad, pues cógelo. Cógelo porque oportunidades así en la vida no pasan tantas. Claro, y además es que es el sueño y la valentía, ¿no?, de la mayoría de periodistas, ¿no? Entonces te lanzaste ahí de lleno. De los colaboradores o posibles candidatos o de los que ya existen, ¿con qué tipo de sorpresas, vamos a dejarlo así, te puedes encontrar gratas y no tan gratas? ¿Qué es realmente el periodismo reflejado en un periódico, en un medio como es Ñ Televisión España? Sí, pues mira, sorpresas gratas me encontré con que hay gente que escribe verdaderamente bien, colaboradores que son verdaderamente buenos y gente que realmente entiende mucho de periodismo, entiende mucho de letras y sobre todo particularmente a mí me llamó mucho la atención para bien la enorme trayectoria política del periódico, o sea que básicamente es un gusto que todos los colaboradores quieren hablar de política, a todos les encanta la política, quien más quien menos se lanza a la piscina a hablar de política, que creo que al final es el primer motor de la prensa y de todo periódico, ¿verdad? O sea, la política, los cambios políticos, como decías tú antes, si vamos más lejos, la Constitución, borradores de la Constitución, creo que eso fue lo que más me sorprendió, el elevado nivel político que había dentro del periódico, eso como sorpresa positiva. Y luego la segunda pregunta que haces es muy compleja. Si tuviera que hablar de sorpresas menos positivas, pues básicamente yo hablaría de los nervios que yo tenía al comienzo, evidentemente, porque todo nuevo proyecto le pone a uno muy nervioso, ¿no? Realmente le pone a uno a pensar si será válido, si valdrá para el puesto, si valdrá la pena, si tendrá los mimbres, si tendrá la energía, la iniciativa, y creo que esa fue mi mayor sorpresa negativa, el hecho de lo que me costó adaptarme. Sí, ¿verdad? Pero ¿y ahora qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, ahora, según no me ha parado de decir Ignacio, el exdirector, lo llevo, según él, sus palabras, maravillosamente bien. De hecho, dice que le sorprende lo rápido que me he adaptado. Y sobre todo yo, como te decía, por el TDAH, desde pequeño he sido siempre muy autocrítico. Y una cosa que a Ignacio le sorprendió muchísimo y a muchos colaboradores es el hecho de llegar a un periódico tan bueno como es Ñ TV España. Y de esto me lo alaban mucho, tener el valor, tener las narices periodísticas, de decir, incluso a un periódico tan bueno le hacen falta cambios, le hacen falta cosas. Porque claro, yo con mis 33 añitos, que tampoco soy un señor, o sea, cuando llego y cuando digo esto, mucha gente se me echa encima, mucha gente me dice, pero es que tú eres muy joven, es que tú qué vas a saber si este periódico necesita cambios o no, porque este periódico es buenísimo, como dices tú, tiene mucha trayectoria, a ver qué vas a venir a cambiar, a ver qué vas a venir a tocar, a ver si lo vas a estropear. Yo, por mi elevada capacidad autocrítica, desde el momento en el que entro, sin quitar las cosas buenas, vi necesidades evidentes, vi pedidos que el periódico hacía que a mí me parecían evidentes. Como por ejemplo, estaba con un nivel altísimo en política, pero por ejemplo me sorprendió muchísimo, y ese creo que es el mayor cambio de mi dirección, que prácticamente era inexistente, no ya el fútbol, sino el deporte. Y me sorprendió muchísimo y yo lo tenía muy hablado con Ignacio, creo que fue lo que más le gustó de mi cogida de testigo, el hecho de decir,
pero ¿cómo? ¿Y cómo se me quedó mirando? ¿Pero cómo no hacéis deporte? ¿Pero que no habláis de fútbol? ¿Pero que de verdad no habláis de atletismo, del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona? Y me dijo, pues mira, Santi, aquí nadie es particularmente muy futbolero, y yo no me pude callar, supongo que por el Asperger, el TDAH, a veces uno mete un poco la patita, muchas veces, pero bueno, fallos del guión, supongo. ¿Y el tema de la censura, cómo lo llevas? Sí, pues... Por ejemplo, mira, no es un tema fácil, porque, por ejemplo, otra disciplina que he introducido en mi gestión, que tampoco estaba, esto casi es evidente y es obvio, pero es, por ejemplo, la inteligencia artificial. Todo tema relacionado con la inteligencia artificial, yo también he querido introducirlo en el periódico, hacerle un apartado concreto dedicado a la inteligencia artificial, a la IA, porque es que, como dicen muchos, si no es el presente, va a ser el futuro. Y ese tema, o sea, en un periódico del nivel de NTV España, yo considero, y me puedo equivocar, ojo, pero considero, vaya por delante desde la humildad, que creo que es un tema que a día de hoy tiene que figurar en los periódicos, la inteligencia artificial. Ay, qué interesante. Es que con el tema de la censura ya sabes que siempre vamos a tener ahí el problema, siempre, creo que lo he dicho en más de una ocasión, para mí la censura considero que es muy necesaria siempre y cuando sea una noticia falsa o que vaya a perjudicar psicosocialmente a la sociedad, ¿no? Sí. Claro, ¿qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Cuál es la historia? ¿Qué no es la historia? Porque todo se puede interpretar, pero la historia realmente no es interpretable. Es como la religión, o sea, y las religiones al fin y al cabo, ¿no? Que creo que el problema es la interpretación que todo el mundo hace de ellos, ¿no? Si la historia solamente es una, la época, vamos a adentrarnos un poco ahora en política, pero intentando ser muy... No quiero entrar tampoco demasiado. En la época de Franco se quejaba la gente de la censura. Hoy en día también hay censura. En el periódico también hay censura. Siempre estamos con el tema, cuidado, a ver qué van a decir, cuidado, cómo se van a tomar esto, cuidado. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la objetividad? También entiendo que no todo el monte es orégano y no se puede actuar como a uno le salga del pie. Sí. Pero ¿hasta dónde llega la objetividad? ¿Hasta dónde llega la censura? ¿Hasta dónde llega la realidad? ¿Y hasta dónde llega la interpretación o la mala interpretación al libre albedrío? Pues esa pregunta es muy interesante y muy rica, porque tú hablabas de la censura cuando Franco, yo sin ir más lejos, apostillo, creo que es interesante apostillarlo aquí, que tengo un libro especializado sobre eso, sobre la censura franquista, concretamente en Los Miserables de Víctor Hugo, cómo se trata cuando llega aquí el libro a España, cuántas versiones se le hacen, cuántos pedidos hace cada editorial, si se censuran, si no se censuran, si se censuran en base a qué criterios, qué es lo que dice el censor, cuáles son los dictámenes, que es algo que nunca antes se había hecho en España. Ese estudio yo fui el primero que lo hizo, sobre Los Miserables de Víctor Hugo en la censura franquista, desde que empieza la censura hasta que se termina, cómo se trata la obra, eso como apunte especializado. Y ya contestando a tu pregunta, pues hablábamos antes, Barbie, yo quizá pondría el foco aquí, de las ramificaciones durante el feminismo. Pues es que aquí es verdad que cuando Franco, el tema era mucho más obvio, la censura era mucho más evidente, ¿no? No se puede hablar de esto, si se puede hablar de esto no digas nada, este tema no se puede tocar y estos temas sí. O sea, también porque obviamente el tipo de gobierno, sin ponerle calificativos de ningún tipo, era un tipo de gobierno distinto. O sea, eran cuestiones históricas diferentes a las actuales. Pero, por ejemplo, ha venido a complicar muchísimo el tema, hablábamos antes de ramificaciones, eso, las ramificaciones. Porque hoy, por ejemplo, y simplemente no como apunte de ideología política, sino como apunte, como decías tú, objetivo realista, se ha venido a complicar muchísimo todo. Porque, por ejemplo, no olvidemos una cosa, cuando Franco, como dices tú, había otra censura, pero es que, por ejemplo, no existía el LGTBIQ, no existía la gente queer, no existía... O sea, existían, pero no estaban declarados, no se manifestaban, la gente, por ejemplo, transexual. O sea, y todo eso ha dado lugar a que haya que tener mucho más cuidado con el lenguaje, con la forma de expresarse, por no ofender a determinados colectivos, a determinadas personas, que, como decías tú, en la época franquista
ni se planteaba, ese tipo de público ni se planteaba. O sea, tú imagínate con Franco, no es que estás ofendiendo a un homosexual, estás ofendiendo a una lesbiana. O sea, sin entrar obviamente a valorar nada de esto, que cada uno puede elegir la opción que interese, pero es el hecho de que cuando Franco a nadie se le hubiera ocurrido ni usar siquiera estos términos ni remotamente. Es curioso. Sí, bueno, no sabemos si se puede interpretar, estamos hablando precisamente de interpretaciones, claro, que hoy en día no sabemos quién llevaba bozal realmente en aquella época, quién lleva bozal en esta época. O sea, yo creo que a medida que pasen los años, los lustros, la historia, más adelante, cómo se nos estudiará a nosotros y cómo se estudiará la época también de Franco, ¿no? Creo que es un campo muy resbaladizo, realmente. Correcto. Con el tema de la historia, la memoria histórica, por ejemplo, ¿qué opinas de la memoria histórica? ¿Cómo puedes interpretar o ser lo más objetivo posible con ello? ¿Por qué crees que existe la memoria histórica? ¿Para qué realmente? ¿Y qué pros y qué contras tiene? Pues mira, esa es una pregunta muy interesante para un historiador, la verdad. La memoria histórica como concepto, tú hablabas antes, Barbie, de la objetividad, que es la esencia del periodismo. La memoria histórica, en tanto en cuanto que concepto, véase memoria histórica, recálquese la palabra, bueno, histórica y la palabra memoria, ¿no? Precisamente por esas dos palabras que lo conforman, el primer signo de la memoria histórica, en mi modesta opinión, creo que debería de ser que no debería de estar politizada. O sea, si realmente, pero ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por el centro. O sea, ni por los animalistas, ni por los verdes. O sea, si realmente quisiéramos una memoria histórica, tendría que ser memoria histórica. Y ojo, que se dice memoria histórica, no se dice memoria histórica de izquierdas, memoria histórica de derechas, memoria histórica. O sea, el término no nace apostillado políticamente. Exactamente. Es que es muy curioso. Volviendo, bueno, lo has puntualizado, lo he puntualizado al principio y luego tú, sobre tus libros. ¿Qué me puedes contar sobre tus libros? La edición de los libros que llevas, ¿cuántos llevas? ¿De qué tratan? ¿El fondo y la forma? Sí. Mira, pues justo de eso también quería hacer el primer apunte. Bueno, primero cuento un poquito, luego ya hago el apunte como tal. Básicamente, yo escribí mi primera novela sobre Revolución Francesa, que como te he dicho ya era un tema que me venía interesando, concretamente sobre la figura de Jean-Paul Marat, que es el primer periodista básicamente de la prensa libre francesa, o sea, un hito, porque hasta su llegada esto no se había hecho. Obviamente, como decimos, todo estaba al servicio del rey, todo se hacía por y para el rey, y Jean-Paul Marat fue el primer periodista que con su periódico L'Ami du Peuple, el amigo del pueblo, empieza literalmente a decir menos rey y más ciudadanos, menos rey y más población, menos corona y más gente y más personas. O sea, y no corona como entidad, no vayamos a polemizar con eso, sino corona como, porque tenéis que pensar que no era como ahora, la corona antes era el rey, o sea, la corona ahora es una institución, pero es que antes la corona era rey, corona solamente rey. Y básicamente llega Jean-Paul Marat y dice, ¿y no será que la prensa es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Y que de lo que hay que hablar en la prensa es del pueblo. Y ahí es donde nace lo que es el Amic du Peuple, el primer periódico de la prensa libre de Jean-Paul Marat. Y ahora te cuento una anécdotita y luego te paso a dar el datito que te quería dar, que me parece interesantísimo, porque esta anécdota a mí es la que me hace de verdad centrarme en esto que traemos hoy aquí, en este proyecto que tenemos delante, que es Tiempos Convulsos, el podcast, la serie, que es que yo acabé mi novela y se la ofrecí a un estudio de marketing que es de los mejores de España, que se llama The Brand Doctor, de los mejores estudios de marketing de España. Simplemente se la ofrecí y les dije, oye, sin ningún compromiso, echadle un ojo a esto, echadle un vistazo a este libro, miradlo por encima y decidme qué os parece, qué sensación os da. O sea, pero obviamente hablo de sin tener allí contactos, ni conocidos, ni amigos, ni absolutamente nada, como lo que he dicho del TDAH, la hiperactividad, ¿no? Como un tipo que se tira a la piscina y que dice que sea lo que Dios quiera. Que me mandarán a paseo, pero oye, por probar, y cuál no será mi sorpresa cuando tiempo después
Bram Doctor me contacta, se pone en contacto conmigo y literalmente me dicen: Santiago, no es que nos parezca que tu novela sea buena, no es que tu libro nos haya gustado, es que creemos que tú tienes el potencial para ser el próximo Santiago Posteguillo en Revolución Francesa en España. O sea, y me lo dijeron así, o sea, sé la primera persona especializada española en Revolución Francesa. Vas a ser el primer Santiago Posteguillo de Revolución Francesa. Qué bueno. Ese puede ser tu papel. Yo, claro, cuando me lo dijeron me quedé anonadado, me quedé atontado, porque yo realmente pensé: ostras, tantos conocimientos he sabido mostrar en esta novela, tanto se puede ver en esta novela. Y esa fue la frase que utilizaron: el próximo Santiago Posteguillo de la novela española. Qué bueno. Concretamente de la Revolución Francesa. ¿De qué año es la novela esa? La novela es de 2023. O sea, de hace muy poco, de hace no demasiado. Y el apunte que te quería dar era que básicamente finalmente terminaría publicando la novela con Rakuten Kobo, que es, digamos, la contraparte de Amazon, la contraparte de los libros de Amazon. Y cuál no sería mi sorpresa cuando mi novela, o sea, Bram Doctor, debió de acertar, debió de dar en la diana, porque finalmente mi novela, tras su publicación, llegó a colocarse como bestseller top ventas de Rakuten Kobo, de novela, y concretamente se colocó en primera posición en 2 categorías, que fueron novela histórica y novela romántica. Qué bueno, qué bueno. Ahí desconocía todas esas ramas tuyas. O sea, realmente unos resultados que obviamente como novelista uno le dan, como escritor le dan alas, y unos resultados, igual que la frase de Bram Doctor, que uno no se espera realmente. O sea, uno cuando escribe un libro, incluso si tiene autoexigencia, puede pensar: al final es como tu bebé, ¿no? Está bien, me ha quedado bien escrito, me gusta, estoy contento, estoy conforme, o faltan detalles por pulir, pero claro, lo que uno nunca se espera es que le digan: tu libro es, tú vas a ser el próximo Santiago Posteguillo español, pero no en Roma ni en Grecia, sino en Revolución Francesa. Y dime una cosa sobre la historia, no sé si podrías hablarme de errores históricos o que se han ido prostituyendo, deformando la historia y ha derivado en algo que no es. ¿Sabrías hablarme y profundizarme en algún error histórico que sea digno de comentar? Sí, pues mira, por ejemplo, un error histórico que es bastante digno de comentar, bueno, como este, de hecho, me gustaría ahondar en ello en tiempos convulsos, en algún artículo para un periódico, para una revista. Tú hablabas de errores históricos y lo son. Por ejemplo, veas el caso de Maximilien Robespierre, abogado brillante, jurista de primera línea, defendió asambleas, defendió a cortes. O sea, cuando llega al poder durante la Revolución Francesa, es el magistrado más brillante de Francia y el abogado más brillante de Francia. Y luego, por ejemplo, pues tú hablabas, Barbie, de errores históricos. A mí me parece esto colosal. Lo hablaba contigo hace poco, de hecho, off the record, el tema de la sombra de Freud, el análisis psicológico de la sombra de Freud. Por ejemplo, es una pena, y hay muchos personajes en la Revolución Francesa, da mucho para estudiar. De hecho, a mí me gustaría pormenorizar y profundizar en ello en algún punto. Error histórico, por ejemplo, la sombra, el concepto de la sombra. Por ejemplo, a Maximilien Robespierre se le devora su sombra. A Jean-Paul Marat, por ejemplo, siendo brillante, siendo el periodista por antonomasia, le devora su sombra. Cuando Jean-Paul Marat empieza a decir: tienen que rodar cabezas, hay que cortar cabezas, primero serán 200, y como no lo quisisteis franceses hacer, luego serán 2000, y como no me habéis escuchado, ahora van a ser necesarias 20.000 cabezas, que tienen que rodar para que el Estado francés salga a flote. Y obviamente, tú, Barbie, que sabes mucho de psicología, de criminalística, todos estos conceptos obviamente no pueden venir más que de otra cosa que de la sombra, de personas que son intelectualmente brillantes, personas que son genios y que se descontrolan completamente. O sea, ¿cómo puede ser que el señor que trajo la prensa libre a Francia y prácticamente al mundo acabe diciendo: matad, tenéis que convertir esto en una carnicería y en un baño de sangre? El señor que abogaba por la prensa libre. O sea, realmente no tiene más explicación que la entrada y la llegada de la sombra. Y en Maximilien Robespierre exactamente lo mismo. O sea, un abogado, un jurista brillante, como al final termina convertido en una persona que lo que hace es silenciar. De hecho, él comienza el régimen del terror,
que lo que hace es silenciar a todo el que a él no, hablábamos antes de objetividad, ¿no? A todo el que a él no le parezca bien, le voy a silenciar, le voy a callar, yo voy a ocuparme de que esta persona no vuelva a hablar. Es curioso porque a lo largo de la historia se repite una y otra vez personajes con ese perfil. Sí. De todos los personajes franceses, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál sería a tu juicio el que más hizo y mejor? Yo, pues, si tengo que elegir un personaje de todos los... ¡Qué pregunta tan rica! De todos los personajes franceses, yo concretamente... Bueno, es que esto prácticamente ya por puro amor, yo me quedaría con... Es que esta sería para dividirlo por disciplinas, obviamente, ¿sabes? Yo me quedaría con Víctor Hugo, sobre todo, y luego como personaje francés como tal, por las modificaciones que introduce, por las cosas de importancia que introduce, sí, yo realmente creo que te citaría la figura de Jean-Paul Marat, como decimos, si no fuera porque su sombra lo engulle o porque su sombra se lo come, lo cual es una verdadera lástima y una verdadera pena. Porque, bueno, obviamente está Rousseau, está Montesquieu, es que hay muchísimas figuras. Pero, por ejemplo, Rousseau, Montesquieu y Jean-Paul Marat son gente que enseña al pueblo a pensar. Pasando a otros lares, pero también de la historia, o mejor, en España desde hace como unos casi 2 años más o menos, pues el gobierno decide qué historia se va a contar, ¿no?, a los niños. Ahí creo que son hasta 37 libros, dependiendo de las comunidades, que se estudia de una manera u otra. O sea, es un poco locura. No sé si te parece igualmente un poco locura, porque volvemos a lo mismo, la historia solo es una. ¿Por qué crees que se hace esto? Es que esto que dices es cierto, yo, Barbie, te doy la razón. Sí que es verdad que en España funcionamos mucho por comunidades autónomas. Es que, claro, luego es entrar a valorar como simple análisis superficial, como dices tú, sin meternos en camisa de 11 varas, que tampoco es el asunto de interés en ese sentido, pero es que como cada comunidad autónoma es de un color político y cada comunidad autónoma tiene unos intereses y cada comunidad autónoma sigue a un líder político de un color determinado con unos intereses concretos, ahí es imposible unificar. O sea, porque si en tu comunidad autónoma son del Partido Popular y en la mía son del Partido Socialista, ¿cómo se van a poner de acuerdo en las materias que hay que dar a los críos? Que siempre va a estar todo politizado. Sí, efectivamente. La objetividad brilla por su ausencia. Porque, por ejemplo, fíjate, Barbie, hablábamos antes del feminismo. Unos creen más en el feminismo, obviamente hojas de ruta, ¿no? Unos creen más en el feminismo, otros creen menos, unos son más católicos, otros menos, unos son más conservadores, otros menos. Por ejemplo, el feminismo. ¿Cómo pones de acuerdo a una persona ultrafeminista con una persona ultraconservadora? Es que no ven lo mismo, es que la lente es opuesta. O sea... Es complicado. Y en la historia americana, o el concepto que tienen los americanos de los españoles, decía en un programa Iker Jiménez, ahora como, no sé, creo que fue el año pasado, dicen, ¿cómo es posible que seamos el imperio, hemos sido el imperio más grande donde no se ponía el sol, con una cantidad de personajes históricos tan ricos, tan infinitos, que debería estar Hollywood pegándose por hacer películas y películas y películas y películas y repiten sin embargo muchísimas películas sobre lo mismo, las mismas leches, los mismos temas, en fin. Es un comentario que hizo Iker que me dejó muy impactar, pero no porque me pillara de sorpresa, es que pienso lo mismo y siempre me pregunto, digo, ¿dónde está toda esa historia del Imperio Español? Que no sé si quizás no se meten por miedo a errar, porque realmente también los americanos le dan cada patada a la historia, porque aquí si los toros que se confunden el norte con el sur y historias y el flamenco y tal, bueno, en fin, un caos. Entonces yo no sé si es a lo mejor por falta de o por miedo a, ¿sabes? Por falta de conocimiento histórico real,
o por no meterse en camisas de 11 varas, o porque efectivamente la historia la tienen totalmente politizada. Es que fíjate, Barbie, ¿Qué piensas sobre eso? Yo, para empezar a contestarte, iría a algo, es que a mí, como teoría filosófica, cada día me gusta más la navaja de Ockham, ¿sabes? Que lo más simple tiende a ser lo verdadero, o tiende a ser lo correcto, o por lo general lo más simple a veces es lo que mejor explica las cosas, en más casos quizá de los que nos creemos, y en este caso yo creo que todo parte, como digo, de hay que saber cuándo aplicarla y cuándo no, ¿no? Obviamente no se basa en ser simplista por ser simplista, pero en este caso, por ejemplo, yo sí aplicaría navaja de Ockham, porque yo creo que todo empieza con nuestra queridísima leyenda negra española, ¿no? O sea, como dices tú, es verdad lo que tú has apuntado, pero es que yo me haría una pregunta, y creo que esta es la clave real de todo. Es solamente una pregunta que se deja sobre la mesa, ¿no? En el tintero. ¿Nos tenemos los españoles la estima que nos merecemos y que nos deberíamos tener? ¿O los españoles somos unas personas a las que nos cuesta vernos como lo que hemos sido durante toda la historia? Comparémoslo y te termino la respuesta, quizá ni tanto ni tan calvo, ¿no? Pero hablábamos de la Revolución Francesa, de Jean-Paul Marat, de Robespierre, Maximilien Robespierre. Quizá, fíjate, yo hablaría por un lado de los españoles y por el otro del opuesto, que quizá sea el chauvinismo francés, ¿verdad? O sea, el hecho de decir, quizá ni por exceso ni por defecto, ¿no? Pero quizá tendríamos que parecernos un poco más a los franceses en ese valorar nuestra cultura, querer nuestra cultura, darnos la importancia que tenemos que darnos. Porque, por ejemplo, y yo lo destaco muchísimo esto, a nivel gastronómico, España es el país más rico que hay, o uno de los países más ricos que hay. O sea, a nivel de cultura gastronómica, aquí en España tenemos una cosa. Fíjate, por ejemplo, en Inglaterra el fish and chips. O sea, las comidas de Inglaterra, cómo se come en Inglaterra, y fíjate lo que tenemos aquí en España. Es riquísimo. Que es también cultura alimenticia. Efectivamente. Es cultura e historia también. Justo. Al fin y al cabo. Entonces, bueno, hay culturas igual que la cultura de la higiene, la cultura es educación, al fin y al cabo, ¿no? Es que está muy interesante todo. Yo no sé si pecaría de osada o no con una persona que tenemos aquí y que le gustaría hacerte algunas preguntas referentes a lo que hemos hablado un poco casi al principio, y que lo acabas de nombrar otra vez, que es a Montesquieu. Entonces yo no sé si te gustaría que le diera paso o prefieres que lo deje... Claro, no, sí, claro, ¿sí? Como quieras, sí. De acuerdo. Pues las entrevistas dinámicas suelen ser más divertidas, la verdad. Exactamente, pues entonces mira, mejor. Le voy a dar paso, que se siente él aquí. Perfecto. Él es el desarrollador de ambos libros, ¿vale? Que te explico un poquito, una pequeña pincelada, y que te pregunte y que puedas responder, con esa experiencia y esa cultura histórica tan potente y tan rica que tienes, ¿vale? Perfecto. Voy a darle paso. Muy buenas. Muy buenas, caballero. Mira, para empezar me voy a identificar. Me llamo Gonzalo Chicharro Arderius Lamamier de Clairac Dubois de Rosensac. Ole. Durante la Revolución Francesa, mi familia fue perseguida en Francia. Tomaron Esteban y Jacobo rumbo a Inglaterra. A la mitad del camino fueron sorprendidos por la Guardia entonces revolucionaria francesa. Cambiaron de rumbo, llegaron a España, se apalancaron en Pamplona, y de ahí procedo yo. ¿Ok? Mira, nosotros hemos escrito una constitución que es la Constitución de Estado de Equilibrios de Poderes, y una obra que está basada en concreto en todo esto que está contando de la Revolución Francesa, ¿no? Teoría del equilibrio de poderes y de contrapesos legales opuestos de la balanza del poder. El cuarto poder que le faltó a Montesquieu para blindar las instituciones políticas aquí en Francia, en Inglaterra, en el Reino Unido, en el mundo valga la redundancia, contra la corrupción institucional. Correcto, ¿no? Correcto. Nosotros nos dimos cuenta, como bien has enseñado al principio, que a Montesquieu le faltó un poder en la división de poderes.
Tenemos la división, tenemos el poder ejecutivo, poder legislativo y tenemos el poder judicial. El poder judicial es el más débil y de hecho cuando hacemos que el poder ejecutivo nombre a los jueces o los fiscales y a toda su orquesta, ¿okay? Y luego haga pactos, algunos oscuros, con partidos de la Cámara Baja, esto no puede funcionar y la división de poderes se cae. ¿Ves algunas? Bueno, nosotros en la realidad aquí en Augusto y mi persona, ¿sí? Hemos creado, en 14 años hemos trabajado en esto, un cuarto poder íntegro al que le faltó a Montesquieu, poder íntegro pericial de expertos, con una modificación total del Senado. Este poder es precisamente para asegurar medidas y contrapesos legales a través de una serie de órganos que erradican por completo la corrupción. ¿Nos puedes dar, o me puedes dar a mí y a mi amigo Augusto, ¿sí? Algún hint? Hint en inglés es, digamos, alguna dirección en este sentido. Sí. Pues mira, tú Gonzalo sabes mucho más que yo de este tema, pero yo una directriz básica que creo que te daría sobre este sentido es, a ver, es muy de perogrullo, ¿no? Pero es el hecho de que quizás al Poder Judicial no debería, si no me equivoco, el judicial, corrígeme tú si me equivoco, no debería de distribuirse su nombramiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Correcto. O sea, creo que la gran baza y la gran base de todo esto Correcto. Es que debería de ser designado o de manera neutral, o si están ahí el Partido Popular y el Partido Socialista, mete a los animalistas también, mete a Podemos, mete a Vox, mete a todo el mundo, o metas a todo el mundo o no metas a nadie, porque al final se supone que vivimos en democracia, o todos o ninguno. Pero que lo designen 2 o que lo designen 3 y los otros 727, ¿dónde están representados? Correcto, mira, nosotros lo que hacemos es resucitar el espíritu de Sócrates. Sócrates da respuesta a tus interrogantes, ¿no? Y a tus aciertos. Vamos a trasladar a Sócrates al presente. ¿Cómo irías al Japón por vía aérea? ¿Pilotando un experto en patatas o un piloto experto? Tu respuesta será piloto experto. Bueno, pues nosotros lo que hacemos en concreto con esto es que hemos creado un cuarto poder, poder íntegro pericial de expertos. Los expertos no los eligen los políticos, los eligen sus propios colectivos, de manera que el Poder Judicial estaría en ese momento elegido de manera independiente en sus cometidos y en todo su obrar independiente por colectivos del Poder Jurídico. Fíjate, Gonzalo, eso que apuntas creo que es la base real de todo esto. Esos expertos, para empezar, tendrían que tener una etiqueta pegada en la frente que fuera independiente. O sea, no, es experto con carné del Partido Socialista, con carné del Partido Popular. Es que entonces será experto, pero está politizado, tiene un color político. Tenemos la herramienta para evitar eso. No podrían ser progresistas ni podrían ser conservadores. ¿Y cómo lo va a saber usted? En 41 años en la policía, especialista en policía judicial y en criminalística, he estado en muchísimos países trabajando. Yo me he dado cuenta que esto tiene que ser eligiendo a las personas por sus méritos, pero por su colectivo y además mediante técnicas interrogatorias tipo FBI. En el FBI miran hasta tu tercer antepasado, en qué línea estaba. Y además tenemos órganos y contrapesos que están para investigar y para corregir. ¿Me explico? Sí. Es una especie de hilo conductor que lo arregla todo. Cuando hablo de hilo conductor te puedo poner el típico ejemplo de los juicios. ¿Qué pasa en muchos juicios? Que no van a ningún lado. ¿Por qué? Porque la mayoría de la información que lleva es información fragmentada. La reciben los jueces, los fiscales, los abogados, el jurado. Cada parte aporta el qué, aporta su versión.
y además contradicen a las otras. Falta ese hilo conductor. Ese hilo conductor nosotros lo hemos encontrado en este cuarto poder, que nace también de las ideas de la Revolución Francesa, que por favor corrígeme, Montesquieu no partió de la manera en que los ingleses se gobernaban a través de The Bill of Rights. Correcto, efectivamente. Así es. No, y es que como dices tú, Gonzalo, y tienes toda la razón, la primera piedra de toque tendría que ser yo creo que esta es la piedra de todo lo que tú has estado comentando ahora mismo. De verdad que debería de haber una higiene democrática y una limpieza en los procesos de selección. No puede haber dedocracia, no puede haber amiguismo ni nepotismo, y que no nos engañemos, yo creo que eso, francamente, tú ves lo que hay, creo que lo va a haber siempre, el nepotismo, el amiguismo, es que es mi cuñado, es mi primo, es mi suegro, ¿cómo no voy a meterle en este trabajo? ¿Cómo no le voy a pagar a él? Como decías tú, la pregunta de verdad tendría que ser, ¿es el más cualificado para este trabajo? ¿Es la persona idónea para este trabajo? En el 90% de los casos la respuesta es no, pero bueno. Esto mismo que estás diciendo, nosotros lo tenemos en esta Constitución de Estado de Equilibrio de Poderes, que es garantía del Estado de Derecho democrático. Es la garantía total y absoluto. El pueblo puede seguir eligiendo a sus políticos en la Cámara Baja. Perfecto, es democracia. Pero leyes, decretos, reglamentos, normas, no pueden ser aprobadas como hoy se aprueban por la Cámara Baja y por el Senado. Tiene que ser un colectivo de expertos. En esto hemos dado cuenta, después de 14 años, de que la nación funcionaría sin corrupción, y además, a lo mejor en un futuro no es necesario la existencia de partidos políticos. A mí ya me han dicho que esto es una amenaza, que esto es una guerra declarada, porque se pierden muchos chiringuitos y muchos intereses. Acabáramos. Si le haces la autopsia a la Constitución española, que se hizo con toda la buena fe y toda la buena intención, y hay que acatarla porque vivimos en este presente, hemos encontrado, voy a decir supuestamente, 32 troyanos de por qué la democracia no está funcionando como tiene que funcionar. Claro, y todo esto gracias a The Bill of Rights y a la Revolución Francesa, que recuerda, mis antepasados salieron huyendo. Sí, muy interesante esa parte, muy interesante. Pero fíjate, como decías tú, Gonzalo, y tienes razón, la pregunta que cabe hacerse, ahí ya que cada quien responda lo que quiera o lo que crea conveniente, es el hecho de, como dices tú, esos 32 troyanos, esos fallos, ¿por qué no se arreglan? ¿Por qué se persiste en el error? Sí, la respuesta viene aquí, en teoría del equilibrio de poderes y de contrapesos legales opuestos de la balanza del poder, que hay entre mi buen amigo Augusto González Piñero y mi persona, y también con la ayuda de Barbara Shields, y cómo no, de jueces, fiscales y otros tantos. Vamos a ver qué pasa. Esta puede ser la segunda Revolución Francesa, ¿no? Pero en España. Podría ser. Sin sangre, sí. Sin sangre. Como dices tú, si todo esto llega a materializarse y realmente los postulados son firmes y son correctos, desde luego podría dar lugar a una revolución, porque los fallos que has enumerado y citado tú en cuanto a cuantía no parecen escasos ni parecen pocos. A mí los ingleses me han dicho, tengo amigos ingleses, sí, me han dicho que la política española sufre de un tumor cancerígeno de muy difícil solución. La corrupción. La corrupción, claro. La corrupción. Sí, no, la verdad es que es verdad que concretamente en España es de una solución muy difícil. Porque, por ejemplo, yéndonos a la actualidad, lo habréis visto, en Reino Unido ha dimitido el primer ministro. Se acaba de dimitir. La pregunta que uno se hace y que cabe hacerse es, ¿en España se dimitiría con total dignidad? ¿Se irían con total dignidad cuando tengan que irse por el...? Y ojo, que ha habido una frase que ha dicho este señor que a mí me ha marcado muchísimo, que es: me voy porque amo a mi país.
Me voy porque mi país es mi prioridad, voy a apartarme, voy a dar un pasito a un lado y voy a dejar que venga otra persona. Porque yo no soy la persona idónea aquí ahora. La pregunta es, ¿algo así se podría llegar a ver en España? Conociendo el perfil de los políticos españoles, no de los ciudadanos, yo lo veo muy difícil lo veo. España es un fútbol. Qué pena, porque es el mejor país del mundo. Pues sí, es difícil de ver, sobre todo quizá con esa transparencia y esa honestidad, ¿verdad? Es decir, he venido aquí a apartarme, a dejar paso. Dicho así porque amo esta bandera y este país. Dicho así con esas palabras, es muy difícil de ver. Que podría pasar, pero es que son unas palabras tan transparentes, tan éticas, tan juiciosas, que cuesta casi ni verlo siquiera. Muchísimas gracias. No lo esperaba, no esperaba yo esto. Muchísimas gracias. Te los vas a leer y yo creo y además quiero que los corrijas. Retomando y finalizando, porque nos pasamos si no un poquito de tiempo, creo que eso estaba muy interesante porque se nos ha pasado de tiempo precisamente. Como bien me acaba de decir Gonzalo, que está tan interesante y aprende uno tanto contigo que a uno se le pasa el tiempo rápido, ¿no? Y eso es fundamental e importante para que a la gente le guste, que escuche y que aprenda. A título personal, ¿recordarías qué último libro has leído? El último libro que he leído concretamente, sí lo recuerdo, es la versión que aprovecho para recomendarlo, de cómo no podía ser de otra manera, de un acérrimo lector y enamorado de Víctor Hugo, Los Miserables. Pero hablábamos antes de la censura, la versión no venida ya de tiempos franquistas, la versión actual, traducida por María Teresa Gallego Urrutia, que para que os fijáis y para que podáis verlo, tiene 800 páginas de más sobre la versión que teníamos en España concretamente hasta el año 2013, tiene 800, 900 páginas de más, o sea, que aquí no hemos estado leyendo realmente a Víctor Hugo, es duro pero es así. Y luego llama mucho la atención el hecho de que, como resaltaba María Teresa Gallego Urrutia, en las versiones actuales que se editan de aquel entonces, llama la atención que no hay notas a pie de página, que no se dice este es un libro que pasó por el tamiz de la censura, simplemente se entregan esas ediciones de forma normal, habitual, y pues esa ha sido mi última lectura, el libro, la traducción digamos virgen de venida de Francia, y yo personalmente pienso que es la traducción que se debería imponer a partir de ahora, porque como os digo, 800 folios de más creo que es la diferencia entre estar leyendo a Víctor Hugo y estar leyendo algo que te crees que es Víctor Hugo. ¿Tu última pasión cuál sería? Pues llevar a cabo. Sí, pues básicamente mi última pasión, obviamente como no puede ser de otra manera ahora mismo, es la Revolución Francesa, y básicamente juraría, Barbie, que tú lo has comentado, pero quería yo hacer el pequeño apunte por si no, y luego si no lo cortamos, por si no se ha dicho, que Tiempos Convulsos, o sea, mi podcast sobre Revolución Francesa especializado, ya ha aparecido a nivel nacional e internacional en países como México, Argentina, Colombia, Venezuela. En un programa de televisión he aparecido como tertuliano. La última adquisición ha sido El País de Chile. Luego en un blog que es un blog referencia, es tanto castellano como latinoamericano, que es blogliterario.com, con más de 100.000 lectores. En NTV España, que es un referente de prensa con más de 250.000 lectores al mes. Y en un periódico que se llama, que es también muy conocido y de mucha solera, que es El Español Digital. Y en una revista literaria mexicana, también hace poco, o sea, sé ya en México en una revista literaria a nivel de artículos separados. Y ya para finalizar, la última pregunta que a todo el mundo ataco. Defíneme a Santiago García Lucio, defínete. Uf, qué pregunta tan difícil. Pues sí, sinceramente yo si tuviera que yo colocarme una etiqueta... Uf, es que esta pregunta la haces a mala baba, a mala fe. Yo si tuviera que ponerme una etiqueta, creo que la etiqueta sería intelectualmente inquieto e hiperactivo. Quizá esas serían las etiquetas que yo me pondría a mí mismo
por encima de todas las demás, sobre todo esas ganas de aprender, esas ganas de culturizarme, esas ganas de saber. Creo que esas serían las etiquetas que yo quisiera que siempre me acompañasen. Ese, como decías tú, y te cierro, no quedarse en la superficie de las cosas, qué bonito me parece. Cuando ves algo decir, ¿esto es todo o hay algo más? Y esa hiperactividad creo que es lo que, y me emociono, creo que es lo que quiero que siempre me acompañe. O sea, y cierro con unas palabras. A mí de pequeño me dijeron que era hiperactivo y que tenía TDAH. Pues bendita hiperactividad y bendito TDAH. Bendito poder dar un paso más y poder decir desde la absoluta humildad, tengo la inteligencia, tengo el talento para dar ese paso más. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Santiago. Espero que te hayas sentido a gusto. Muy a gusto. Me alegro y no sé si quieres añadir una última puntualización, sí. si Pues quieres sí. hablar a la cámara o no, como tú quieras. Pues mira, yo, Barbie, para cerrar, querría añadir una puntualización muy pequeñita, porque yo creo que todo ya se ha dicho. Que el podcast de Tiempos Convulsos está en YouTube, Tiempos Convulsos en YouTube o Tiempos Convulsos Santiago García Lucio en YouTube. Consta de 6-8 episodios, entre ellos se puede ver lo que hemos estado hablando, el cristianismo, un episodio dedicado al cristianismo, porque no es contrario a la Revolución Francesa para nada. Mucha gente cree que sí, que son antagónicos, pero es que el uno nace del otro. Y luego un último apunte para cerrar, que es que lo que ha sido mi primera novela con la que, como he dicho, me dijeron que me podía convertir en un experto de este tema, yo no esperaba semejante acogida, se puede adquirir en Rakuten Kobo, Santiago García Lucio, El espíritu de Marat. Perfecto. Ahí está la novela en Kobo Rakuten. Pues ahí queda todo dicho y esto ha sido todo por hoy, esta entrevista tan sumamente intensa, concentrada y tan culturizada. Esto ha sido todo por hoy en Estudio Caliente Producciones. Muchísimas gracias, Santiago. A vosotros, un honor. Y muchísimas veces gracias. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew.